Bienvenidas, bienvenidos a Piedra, Papel y Tinta, un programa que tiene el aval y tiene el apoyo del periódico La Razón y Cadena A con su señal a nivel nacional. Por eso mandamos saludos a todo el país. Sabemos que en Oruro, en Potosí, Beni, Pando, Santa Cruz están viendo este programa y nos hacen llegar sus sugerencias, nos cuestionan, nos mandan sus opiniones. Así que muchísimas gracias por todo ello. Hoy día, bueno, vamos a hablar sobre el Che Guevara y las miradas que tienen sobre todo los jóvenes sobre el Che. El Che Guevara para unos es el símbolo del hombre nuevo capaz de entregar su vida por los demás, mientras que para otros es el hombre que fue capaz de matar por implantar una ideología. Sin lugar a dudas, la figura del Che es polémica. Se ha escrito sobre él muchísimos libros, cientos de libros, se han hecho películas, se han hecho y escrito y cantado canciones por todo el mundo y en todos los idiomas. Voy a presentar a nuestros invitados y tenemos hoy la co-conducción de Miguel Gómez, periodista de La Razón. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí y poder hacer posible este programa. Gracias, Lucía. Un saludo a los invitados y un saludo a los televidentes también. Está con nosotros Verónica Córdoba, cineasta, escribió el guión y fue productora también de la película Di Buen Día, Papá, que tiene que ver con el Che Guevara. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá con ustedes. Está con nosotros un joven, Alberto Echazú, militante del Partido Comunista de Bolivia. Bienvenido, gracias. Así es, gracias, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que aclarar, ¿no? Partido Comunista de Bolivia, marxista, leninista, maoísta. Exactamente, ¿así es? sí. Perfecto, muy bien. Hecha la aclaración, quiero preguntarles, ¿qué significa para los jóvenes hoy el Che Guevara? Pienso yo, no soy Por tan favor, joven. pero tienes la visión de lo que piensan los jóvenes. Bueno, yo creo que el Che se ha convertido más en un ícono. Y eso yo lo veo bastante problemático. Yo creo que los jóvenes hoy ven la imagen del Che y de hecho la reconocen, ¿no? Reconocen el nombre, reconocen la imagen, pero muchos no reconocen el contenido de esa imagen, no reconocen a la persona detrás de ese nombre. Detrás de la polera. Claro, ¿no? O sea, la imagen se ha convertido en un ícono que puede estar simbolizando rebeldía, simbolizando juventud, pero en ese sentido pues estaría al lado tal vez de, no sé, de Lady Gaga, ¿no? O de Michael Jackson, que también son imágenes que simbolizan rebeldía, que simbolizan juventud, belleza, y en ese sentido pienso que a pesar de los cientos de libros, de las películas, de los ensayos, de las monografías, de todo lo que se hace y se ha hecho sobre el Che, hemos fallado nosotros, los que tenemos, los que conocemos a este personaje y los que lo admiramos, hemos fallado en llegar a estos jóvenes con más allá que la imagen, ¿no? Con devolverle a esta imagen, a este icono, el contenido que el Che expresa y simboliza. En ese sentido pienso que ya no nos hemos saturado del tema, tenemos que seguir con el tema, pero no solamente tenemos que seguir predicando para los conversos, ¿no? Sino que tenemos que empezar a devolver a los jóvenes de hoy un Che reactualizado a lo que hoy se requiere y se necesita para guiar una forma de vida, ¿no? Y para promover esa idea del hombre nuevo, ya no solamente como una cosa del pasado, sino como una necesidad presente y futura. ¿Qué dice Eduardo? Bueno, yo estoy de acuerdo en que se tiene una imagen del Che a partir de justamente del ícono que él representa hoy en día, ¿no? De la reproducción de su imagen ya habiéndole quitado el contenido, pero es justamente lo que
a mi parecer y a lo que muchos de mis compañeros dentro de lo que es la militancia y el activismo político consideramos que es justamente retomar y rescatar el contenido político ideológico de lo que era el Che Guevara, ¿no? Yo considero que Ernesto Guevara era sencillamente la encarnación más fiel quizás de lo que puede ser una actitud, una concepción, una visión de mundo y a la vez una ética y moral de tipo revolucionario. El Che Guevara era un marxista leninista, un comunista, y llevó adelante su vida y su accionar político regido a los principios revolucionarios y marxistas, ¿no? Entonces, quizás la imagen que se tiene del Che Guevara hoy como un ícono ya inclusive humanista, pacifista, bueno, seguramente hay otras... Comercial también, ¿no? Exactamente. Comercial. Sí, así es, de rebeldía, ¿no? Porque la rebeldía puede tener, es un concepto que puede llegar a ser incluso vacío, ¿no? O demasiado general, y se le quita el contenido que él realmente propugnaba, ¿no? Que justamente era el de una revolución social, un socialista, prácticamente apuntando hacia lo que es la igualdad, la justicia social, pero con un contenido claramente definido desde lo que es la ideología y una concepción del mundo, ¿no? En cuanto a lo que vendría a ser la construcción socialista, ¿no? Y claro, lo que tú mencionabas acerca del hombre nuevo, él tenía también propuestas propias, dado su contexto histórico, ¿no? La revolución en Cuba, la intención de hacer la revolución en América Latina, entonces preceptos nuevos. Dado que el marxismo es creador siempre, justamente el Che Guevara, como decía, me parece la encarnación de lo que son los ideales revolucionarios marxistas. Entonces, aplicar los principios marxistas y la teoría política marxista, pero de manera creadora. Entonces, de ahí la propuesta del hombre nuevo para justamente crear una sociedad nueva a partir de valores nuevos y principios, ética y moral comunista y revolucionaria nueva. Bueno, estamos casi a punto de recordar los 50 años de la muerte del Che, ¿no? Y justamente están saliendo muchos sentimientos encontrados desde el plano político principalmente. En cuanto a este tema que es el contenido político e ideológico de lo que es el Che, ¿cómo están viendo ustedes en la actual coyuntura política la difusión de este contenido político? Porque es un símbolo dentro de lo que es ahorita la coyuntura política, sobre todo a nivel gubernamental, todo ello. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Concuasa lo que es el contenido ideológico de lo que era el Che con el mensaje que está dando actualmente políticamente a lo que es el Che? Verónica, Alberto. No, yo creo que me parece a mí fascinante pensar de que hoy el nombre y la imagen del Che ya no está desterrado, ¿no? Ya no forma parte de una especie de imaginería subalterna como había sido en toda la historia de nuestro país. Y de pronto hoy el Che está dentro de lo que es el discurso oficial, ¿no? El que el ejército diga patria o muerte venceremos es ya algo impensable, ¿no? Y hay quienes lo toman muy a mal de un extremo o del otro extremo, ¿no? Hay la derecha que dice cómo es posible que el ejército boliviano le rinda homenaje a una persona que vino a invadir o lo que fuera. Y del otro extremo también se dice, no, el Che no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahora el gobierno no concuerda con lo que el Che en realidad era. Yo pienso que históricamente es un momento interesante y me parece que es un homenaje merecido, ¿no? Me parece muy bien que se haga un homenaje oficial desde Bolivia a la figura del Che. Y me alegra de que su imagen y su trayectoria y su presencia en Bolivia se reivindique. Después de tantos años de haber estado perseguida, de haber estado escondida, de haber tenido que cubrirse con otro tipo de disfraces para poderse mantener. Yo realmente pienso que pueden haber opiniones en contra de un lado o del otro, pero yo creo que el Che se lo merece, ¿no? Y por eso yo saludo y me encanta que la cosa sea así. Alberto. Bueno, yo también estoy de acuerdo, me parece merecido porque
pensar acerca del Che y su presencia en Bolivia tiene que ver con lo que es la historia de nuestro país, ¿no? No estamos hablando de un suceso aislado o de, bueno, como se pretende en algunas hipótesis, de un extranjero que vino a Bolivia y que, bueno, más o menos nada tendría que ver con lo que es Bolivia. Y esto para mí es absolutamente falso, ¿no? Totalmente equivocado, porque como decía, la presencia del Che Guevara en Bolivia tiene que ver con nuestra historia, y hacerle un homenaje tiene que ver con lo que pretendió hacer el Che Guevara en nuestro país, ¿no? Que por supuesto tuvo que ver con sus criterios políticos. El Che Guevara vino a luchar por nuestro país, a pesar de ser un extranjero. El Che Guevara de todas formas era un internacionalista confeso, ¿no? A partir de sus ideales, los revolucionarios se dice no tenemos patria, somos de la humanidad. Donde quiera que nuestro concurso sea necesario, estaremos ahí. Esas son justamente palabras del Che Guevara. Y el contexto en el que el Che Guevara vino a Bolivia fue un contexto de opresión, ¿no? El inicio de gobiernos militares, del militarismo en Bolivia. El general René Barrientos, masacres a campesinos, principalmente a trabajadores mineros, ¿no? Entonces él no vino en una utopía, crear una guerrilla donde no había necesidad o donde el contexto no lo ameritaba, sino que estaba dentro de un contexto histórico en el que nuestro país requería de una lucha por los desposeídos, por las clases desposeídas, oprimidas, pobres. En ese sentido, el Che Guevara vino a pelear por nuestro país, y un homenaje a su figura es sumamente necesario, porque requiere justamente revisar la historia, ver en qué contexto nos encontrábamos, y el impresionante contraste con lo que vivimos hoy. Yo sí considero que el gobierno actual, el proceso de cambio, encarna muchos de los principios que propugnaba el Che Guevara, ¿no? Las cuestiones del antiimperialismo, el horizonte socialista, el anticapitalismo. Seguramente existen diferencias, ¿no? No vamos a decir que estas son calcos y que este gobierno es exactamente, digamos, el heredero del Che Guevara, pero de que las directrices están ahí, me parece claro, porque en cuanto a lo que es la ideología, la pretensión del socialismo, la construcción de una sociedad más justa y el empoderamiento a las mayorías, a los trabajadores, las clases trabajadoras, campesinos, obreros y en general todas las clases desposeídas, y por ejemplo las naciones originarias de nuestro país, este proceso de cambio encarna gran cantidad de lo que significaba el pensamiento del Che Guevara y su acción, no solamente el pensamiento. Había un gran idealismo en la ideología del Che Guevara: cambiar el mundo, transformarlo, que no hayan pobres, que haya más equidad, no de género, porque no se hablaba de eso. Los jóvenes de ahora, Verónica, ¿tú crees que aspiran a un mundo así? ¿Esa ideología del Che Guevara tiene que ver con las aspiraciones de los jóvenes de ahora? De un joven millennial que se sienta frente a su computadora, que está todo el día rodeado de ideología, antes que de ideología, más bien de tecnología. Creo que no podemos ni generalizar el idealismo de los 60 ni satanizar a los jóvenes de hoy, ¿no? Así como en los 60 no todos estaban imbuidos de ese idealismo y de ese deseo de cambiar el mundo, tampoco hoy todos están imbuidos solamente en el consumo y la tecnología. Yo creo que en ambos casos ha habido de ambas cosas. Y en los años 60 la gran diferencia era que por defender una idea podías terminar muerto, ¿no? Hoy no. Hoy hay más posibilidades de expresar tus ideas y de buscar tus propósitos y de cambiar el mundo desde el lugar donde estás. Y yo creo que reducir el pensamiento del Che a una lucha solamente política en el sentido que él tenía en su momento sería un despropósito, porque ha cambiado el mundo. Ya la manera de lograr un cambio, una transformación social es distinta. A nadie se le ocurre ya aplicar de manera ciega
parámetros y paradigmas que eran, digamos, adecuados para una época, pero que hoy probablemente no funcionarían o encontrarían un tipo de oposición distinto. Entonces yo creo que la tecnología puede también ser un arma revolucionaria, ¿no? La necesidad de transformación y cambio sigue ahí. Los métodos probablemente pueden variar, ¿no? Pero yo creo que no podemos llegar a los jóvenes con una vocación transformadora, un ideal, si asumimos de entrada de que lo que ellos están haciendo hoy no sirve, que deberían pensar y actuar y funcionar como pensábamos, actuábamos y funcionábamos hace 20 o 30 años. Yo creo que lo que ellos están haciendo hoy puede ser tan o más revolucionario que lo que hacían los jóvenes de la generación del Che, siempre y cuando esté orientada a buscar el mismo objetivo. Y ese objetivo es básicamente una vida más digna para todos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que así como antes había jóvenes reaccionarios, hoy puede haberlos, pero así como antes había jóvenes revolucionarios, hoy también los hay, ¿no? Entonces, lo único que nos toca es que la inspiración, el pensamiento y la acción del Che nos permita replantearnos nuestros objetivos, replantearnos nuestros métodos, replantearnos nuestras estrategias en función a las necesidades de hoy. Alberto, perdón, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 27 años. 27, plena juventud. A punto de cumplir los 28. ¿Los militantes son muchos? ¿Los militantes del Partido Comunista? Bueno, el Partido Comunista siempre es, como se dice, una vanguardia, ¿no? En cuanto al sentido ideológico, ¿no? No por creerse superiores, sino una vanguardia por la cuestión del el estudio y la formación política, digamos, de corte marxista. Entonces, sin duda, somos una minoría. Pero la militancia, sí, ya de izquierda y revolucionaria es mucho mayor. Ahora, ¿cómo ves a los jóvenes que no son militantes? El joven común y corriente que está con su celular, que está en el WhatsApp, que está en Instagram. Bueno, por supuesto que el ser humano es producto de su contexto histórico, de sus determinaciones históricas, y estamos en un contexto, como decía Verónica, de consumo, ¿no? Entonces, además, el avance tecnológico es impresionante. Entonces, existe, por supuesto, un fuerte grado de enajenación en el cual los jóvenes realmente están fuera de quizás inclusive su propia realidad. Pero de todas maneras la misma tecnología y el propio consumo también te lleva de una u otra manera a volver a tu realidad. Y veo que sí, si bien existe un porcentaje muy amplio de jóvenes que están abstraídos de lo que sería la realidad de su país, la realidad de su pueblo, existen muchos otros que, entendiendo lo que pasa a su alrededor, deciden formar parte e informarse. Y la tecnología hoy en día es una herramienta que no existía, por ejemplo, en el tiempo del Che, para poder informarte en el clic, ¿no? Con un dedo nada más, poder saber noticias de alrededor del mundo, poder leer, formarte y estudiar acerca de todo tipo de realidades, ¿no? Sin duda, uno de los temas que está llamando la atención es, en estos 50 años de la muerte de Che, es el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya lo dijo Verónica, el patria o muerte significa, es un mensaje muy fuerte adoptarlo dentro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, también pareciera que estamos en un momento de inflexión en las Fuerzas Armadas que va a marcar este acto que va a ser el lunes, ¿no? Allá en Valle Grande. No sé cómo están viendo ustedes estos sentimientos encontrados que están surgiendo en las Fuerzas Armadas con los militares de antes, con los militares de hoy, que adoptan un lema, que van a curar heridas con el Che Guevara este lunes. ¿Cómo están viendo este tema ustedes, Verónica? Mira, los militares no están desprendidos del contexto social y político del país, forman parte de los aparatos del Estado. Y cuando el Estado se ha transformado, es solamente lógico y evidente que también se transformen sus aparatos. Entonces, a mí me parece que raro sería, ahí sí tendríamos que preguntarnos y cuestionarnos mucho, si con un proceso de cambio como el que vivimos, el ejército seguiría siendo exactamente igual al de antes y no hubiera cambiado también sus paradigmas de acción. Entonces, tiene que haber conformado, ya ha habido suficiente tiempo, ya son 10 años, poco más,
Entonces a mí me parece que es razonable, es lógico y es totalmente normal que este ejército responda a una dirección y a una nueva forma de ver el mundo que ahora marca nuestro país. Lo raro sería que no lo hiciera, ¿no? Ahí sí tenemos que preocuparnos. Pero entonces yo no veo nada de irrazonable en esta posición, porque el Estado es el que marca la dirección que va a tomar el ejército. Y el Estado de hoy es un Estado de una nueva dirección filosófica, política y ideológica. Entonces, pues, así nomás tiene que ser. ¿Cómo ves esto de, principalmente medios internacionales, medios locales, igual presentaron de que el ejército rinda tributo este lunes al Che? Bueno, lo están viendo como un acto muy llamativo, sobre todo. Sí, hay una intención, yo veo una mala intención de pretender esto como un acto contradictorio, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que dice Verónica, porque si el Estado cambia, si hay un cambio profundo además en el carácter del Estado, el ejército, las Fuerzas Armadas, que son parte del aparato del Estado, deben cambiar. Lo que yo veo es que esto, a pesar de esta mala intención, es un acto altamente positivo, porque este cambio del Estado no es un cambio, digamos, forzado, ¿no? Tiene que ver con una movilización popular que ha propugnado un cambio radical en las estructuras del país y ha generado el proceso de cambio, un nuevo Estado, el Estado plurinacional. Y esto entonces afecta a las Fuerzas Armadas, a mí me parece de una manera fundamental, porque el Che Guevara es asesinado, o bueno, es asesinado, ¿no? por las Fuerzas Armadas. Algunos puristas, quizás muy imbuidos de concepciones antiguas, pasadas, en realidad de una concepción de carácter burgués, consideran que era la tarea, era la obligación, la misión de las Fuerzas Armadas suprimir a un guerrillero extranjero, ¿no? Sin embargo, tenemos que esas Fuerzas Armadas y aquel gobierno, el gobierno de aquel entonces, y no solo aquel gobierno del general René Barrientos, era dirigido por intereses extranjeros. No eran, el accionar de las Fuerzas Armadas no era de carácter soberano, ¿no? Existen documentos, esto no es simplemente discurso político, existen documentos, hoy en día se han desclasificado toneladas de documentos en su otrora clasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde habla las intenciones de asesinar no solamente al Che Guevara y suprimir la guerrilla, sino a dirigentes sindicales políticos de la izquierda. Entonces el asesinato del Che Guevara, así como el asesinato de mineros en la masacre de San Juan y en ocasiones previas, venía de órdenes extranjeras. Entonces, el cambio al día de hoy, en síntesis, lo que quiero decir es eso, unas Fuerzas Armadas sumidas a dictámenes extranjeros, fundamentalmente de la Embajada y del Departamento de Estado norteamericano aquel entonces, y hoy en día unas Fuerzas Armadas con carácter soberano, ¿no? Entonces, este acto de reconocimiento y de que las Fuerzas Armadas participen de este homenaje tiene que ver con un cambio del Estado y de las Fuerzas Armadas, hoy sí defendiendo los intereses nacionales, ¿no? De un criterio soberano y no sometido a dictámenes extranjeros. Bueno, Miguel, hemos llegado al final de esta conversación. Adelante. Bueno, el adelante. periódico La Razón presenta este domingo un especial, ¿no? Un especial de 24 páginas sobre el Che Guevara, específicamente la historia, entrevistas exclusivas con sus hermanos de Che Guevara, con amigos de infancia de Che Guevara. Tenemos todo el trajinar de Che Guevara en Bolivia, análisis justamente sobre este tema, si es posible cerrar las heridas que están abiertas todavía sobre el paso del Che por acá, por Bolivia, aquí en el país. Un suplemento imperdible en el periódico de La Razón este domingo, ¿no? Que va junto con la edición. Perfecto. Estaremos el día domingo comprando tempranito el periódico La Razón, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, Verónica, Alberto, muy amables. Por favor, no se vayan, porque dentro de un momentito estaremos hablando de un tema totalmente distinto, pero que es de infarto: las eliminatorias de fútbol Rusia 2018.